eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti?
Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi país. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz por mi país. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti?
santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración, a ti levanto mi clamor. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, oh Señor. Sana nuestra tierra, sánanos. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, con tu amor. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Nuestra vida hoy es puesta delante de ti, Padre Celestial, para que tú hagas con nosotros como país y como iglesia lo que tú desees hacer. Hoy queremos interceder, Padre Celestial, por las personas que se encuentran en necesidad, por las personas que se encuentran en angustia, por las personas enfermas, por los ministerios carcelarios, Padre Celestial. Hoy queremos interceder, Padre Celestial, por todas las personas que requieren de ti, que se encuentran en angustia, en álgida necesidad, Señor. Hoy queremos interceder por nuestro país y sus comicios electorales, Padre Celestial. Que todo este andamiaje transcurra en paz, que las municipalidades, Padre Santo, que se encuentran amenazadas, sean protegidas por ti. Que tú des, Padre Celestial, tu voluntad en este tiempo, que nosotros como iglesia
cumplamos con nuestro deber, que es responsablemente ejercer nuestro derecho al voto y responsablemente interceder, Padre Celestial, por la persona que tú quieres y que tú ya incluso tienes en tu corazón, porque tú ya sabes quién va a quedar de presidente de este país. Independientemente de la persona que quede de presidente en nuestro país, la iglesia no puede perder su rumbo. La iglesia no puede perder, Padre Celestial, su orientación y lo que tú la llamaste a hacer. Es por eso que nosotros clamamos a ti para que en tu soberanía y en tu voluntad, en la decisión que tú ya tomaste, sea posible que nosotros como iglesia sigamos adelante al pie del cañón, cumpliendo con lo que tú has dicho que la iglesia debe cumplir, y es llevar personas a los pies de Cristo para que estas personas de los pies de Cristo puedan levantarse directamente al cielo. Gracias, Padre Celestial, porque son unos comicios electorales en nuestro país, en los cuales tú has puesto a la iglesia en un papel absolutamente importante y hoy estamos humillados delante de ti para que tú hagas tu voluntad en las elecciones, Padre Celestial. Ponemos a nuestro país delante de ti, el país con más biodiversidad de Sudamérica, Padre Celestial. Somos unos privilegiados por haber nacido en esta, nuestra patria. Por eso la ponemos delante de ti, Padre Santo, para que tu iglesia haga lo que siempre ha hecho. Gracias por la permanencia de la iglesia en los diferentes gobiernos que han transcurrido en nuestra tierra. Eso demuestra que tú vas con nosotros, Señor Jesús, delante de nosotros, como poderoso gigante. Gracias, Padre Celestial, porque hoy tú también reconcilias el corazón de los padres con los hijos, porque tú no quieres volver a herir tu tierra con maldición. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo colocamos la predicación delante de ti y ponemos delante de ti, Padre Santo, todo lo que estamos haciendo y los diferentes procesos que como iglesia tenemos y hemos avanzado hasta este momento, para que tú, Padre Celestial, hagas con nosotros conforme a tu voluntad. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, clamamos y oramos a ti, Padre Celestial. Amén y amén, Señor. Iglesia, Dios les bendiga poderosamente. Dios les bendiga poderosamente. El texto que el Señor nos regala para la mañana de hoy se encuentra en Josué, capítulo 3. Tenga la amabilidad y le busca. Josué, capítulo 3. Y hoy el Señor nos regala el título Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Bajo ese título hablaremos hoy en Josué, capítulo 3. Pasemos al otro lado. Con la dirección del Espíritu Santo, leemos Josué capítulo 3, recordándoles por favor que al final del culto, antes de la clase de escuela dominical de nuestros niños, les pedimos el favor especial por el grupo de WhatsApp. Se mandó 5 minuticos para hablar de unos asuntos para que veamos cómo el Señor ha avanzado con nosotros hasta este punto, las victorias que ya hemos tenido. Ustedes saben, porque tenemos cerca de 2 años por fuera de un lugar físico donde congregarnos y entendemos que el Señor ya está empezando a dar respuesta. Gracias a ustedes por la paciencia. Gracias por, no ni por creer en el proyecto, porque esto no es un proyecto, esto es el reino de los cielos. Gracias por creer en el reino. Gracias por su colaboración, por su participación, la cual estaremos insistiendo al final del servicio que tiene que ser mayor. Pero gracias por permanecer y por tener la confianza en que Dios nos va a responder, porque estamos absolutamente convencidos que Dios responde. Él no es ser humano que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y si Él dijo, Él lo va a hacer. Y nosotros tenemos promesa de que Dios nos va a dar una casa para nuestros hijos y para los nuevos creyentes. Y así estamos avanzando en ello, ¿ok? Dios les bendiga, iglesia. Josué capítulo 3. Bajo nuestro título, Pasemos al otro lado. Ustedes recuerdan un poco en qué momento de la historia estamos acá. Hay una promesa de parte del Señor dada desde Abraham,
Después esta promesa se transfiere, por decirlo de alguna manera, a Moisés. Y acá Moisés le está pasando la batuta a Josué, y Josué es como el encargado de tomar toda esa parte de Jericó hacia arriba, hacia el norte, que es lo que se conoce como tierra prometida o tierra de Canaán. Y este es un momento coyuntural porque es un momento en el cual ellos van a pasar de las promesas de Dios a ver a Dios obrando en acción referente a la tierra. En este punto de la historia, ellos han visto varios milagros. ¿Recuerdas? Desde que ellos salieron de la tierra, hablando desde Abraham, un hombre de 4 o 5 altares, un hombre que Dios le bendijo su casa, Abraham, un hombre que fue muy prosperado por Dios, un hombre que tenía esterilidad en su casa, y Abraham empieza a caminar con Dios y todas las mujeres de su casa se les extingue la esterilidad, mostrando Dios también por la parte corporal que él estaba también. Dios cambia nombres, corrige lo que tiene que corregir, hablando desde Abraham, pero Abraham siempre cuidó la presencia. Abraham siempre cuidó la presencia. Abraham siempre cuidó el fuego. Entonces, recuerda un poco en Génesis capítulo 22, cuando Abraham tiene que ir a sacrificar a su hijo Isaac. Abraham lleva encendida una antorcha o un fuego, ahí no dice literalmente que es una antorcha, pero lleva un fuego encendido. Y dice que 3 días de camino después llegó al lugar al cual Dios le dijo. Y el fuego nunca se apagó. O sea, esa presencia, ese fuego de Dios en Abraham nunca se apagó. Pasa esta batuta a Moisés. Moisés, el líder por excelencia que tiene la nación de Israel y esta historia bíblica. Y Moisés, un hombre, no era perfecto, como Abraham tampoco, un hombre que se equivocaba, pero siempre tuvo en su corazón que la presencia de Dios debía ser cuidada. Entonces, en este punto, ya Moisés va de salida, por decirlo de alguna manera, y queda Josué. Y hay algunos requisitos para Josué. Y este es el requisito más grande para Josué, pasar de el dicho al hecho. Josué viene con un peso sobre su espalda, y es de que todo lo que Dios ha prometido, él tiene que ejecutarlo. Y yo creo que nosotros como iglesia estamos en un punto coyuntural también. Estamos absolutamente convencidos por todo lo que Dios ha revelado, incluso desde los ayunos de agosto del año pasado, que Dios nos va a dar un lugar para nuestros hijos, sí, pero eso lo tenemos en la promesa. Estamos absolutamente convencidos que Dios quiere un lugar en el cual nosotros podamos honrarle, alabarle sin ningún tipo de restricción. Sí, estamos convencidos de eso. O sea, el punto acá no es que la promesa esté en duda. Nosotros sabemos que Dios nos prometió algo, pero ha llegado el momento, amada iglesia, de pasar de las promesas o de lo que nosotros creemos que Dios puede hacer, a verlo con nuestros propios ojos y a tocarlos, a tenerlo en nuestra mano, como al final les vamos a avisar. Israel cruza el Jordán, Josué capítulo 3, versículo 1, en el cual la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué capítulo 3, versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel:
Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Verso 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Pasemos al otro lado. Iglesia, al grano, mira. ¿Qué tiene que hacer la iglesia para poder heredar? Y nosotros, para poder heredar, en este caso en particular, hablando de las promesas que Dios ha tenido para la nación de Israel y tiene para nosotros ahora, para heredar, nosotros debemos pasar el Jordán. Una de las grandes falencias que yo creo que nosotros hemos tenido como iglesia, y no digo iglesia de Tunja, del concilio, de las asambleas de Dios nosotros, sino la iglesia mundial, es que la iglesia no quiere pasar el Jordán, pero sí quiere la herencia. Y aquí hay un asunto que es muy difícil, porque nosotros en las iglesias, y nosotros en esta iglesia en particular a la que yo me estoy dirigiendo hoy, tenemos personas que vienen de diferentes doctrinas. Unos pueden venir de la iglesia de Filadelfia, otros de la cuadrangular, otros de la Pentecostal Unida, otros algún tiempo fueron por ahí testigos de Jehová, otros vienen de la iglesia católica, y nosotros venimos de diferentes iglesias. Y en las diferentes iglesias siempre estamos colocando mucha fuerza en las promesas de Dios. Es que Dios lo prometió. Y si usted me permite hablar un poco de forma cronológica para que usted me entienda un poco mejor, en el 2000 antes de Cristo, Dios le promete a Abraham una tierra. Pasan 500 años después y nace Moisés y todavía no está la tierra. Pero pasan quizá unos 40 o 50 años, que es esta historia que estamos narrando, o sea, 550 años, 600 años después, y hay una persona que tiene que reunir, que para ese caso seríamos quizá nosotros, todo lo que nosotros hemos pasado de promesas bíblicas y pasarlo de un papel a la acción. El punto débil de la iglesia mundialmente siempre ha sido pasar lo que dice la Biblia en las promesas a mi realidad. O sea, más de 3.500 promesas tiene la Biblia. Y nosotros el problema que tenemos es llegar a esas promesas, acceder a esas promesas. Y ha llegado el punto en que la iglesia le cree mucho a las promesas de Dios, pero hace poco para acoger las promesas de Dios. Y como lo dice la palabra del Señor, la fe sin obras es muerta. Entonces, eres un chico y te quieres casar, tienes que, así no tengas novia o una prometida, tienes que orar por tu esposa. Tienes que preparar tu corazón para esa esposa. Tienes que prepararte para esa esposa. Porque ¿cómo Dios va a darte una esposa si no te preparas para poderla recibir? Es lo mismo y me la sé con todo, con títulos universitarios, con promesas bíblicas en vivienda, en un carro. Señor, yo quiero un carro. Y si lo primero que Dios quiere antes de darte el carro es que tú hagas el curso de conducción, porque la fe sin obras es muerta. O sea, ¿no crees que lo que Dios quiere ver en ti o quiere ver en nosotros
es que nosotros, teniendo las promesas de Él escritas en la Biblia, empecemos a movilizarnos en fe. El lío es ese, o sea, el desafío al que nosotros nos estamos presentando diariamente, porque diario tenemos desafíos, son desafíos que necesitan la mano del Señor, porque si el desafío es grande, necesitas a Dios. O sea, si el desafío no te rebosa, si el desafío no te supera, si en un punto tú no te has preguntado, Dios mío, ¿yo cómo voy a pagar? Si esa expresión no está en ti, el desafío es muy fácil y tú lo puedes hacer sin Dios. Pero si el desafío es muy grande, así como un David contra Goliat, necesitas a Dios. Y de eso estamos hablando acá. Entonces, ustedes se imaginan qué es que la nación de Israel sepa que al otro lado, al frente, al otro lado, está la tierra que desde hace 600 años atrás les prometieron, y que ellos tienen, y que el obstáculo que tienen es el Jordán. O sea, tenemos que pasar al otro lado para poder heredar lo que Dios tanto dijo. ¿Es fácil? No, porque de hecho tenían que pasar el Jordán y pasar por ciertas dificultades, porque todas las naciones enemigas estaban en la tierra que Dios les dio a ellos. O sea, al final no era únicamente pasar el Jordán y llegamos a la tierra, no, que esa tierra tenía algunos gigantes y tenía algunos enemigos que ellos tenían que derrotar. O sea, dándoles Dios a entender que el proceso no iba a ser fácil, pero esa era la tierra que Dios les había prometido y ellos tenían que batallar por esa tierra. Entonces, iglesia, fortalezcámonos un poco más en las acciones, no tanto en decir, no, yo tengo la convicción en mi corazón que Dios me lo va a dar. Sí, porque todo empieza por ahí. Pero pasemos de la fe hablada a una fe realizada, porque la fe tiene que ser proactiva, con hechos de verdad. Y nosotros necesitamos pasar de las palabras a las acciones. Y yo estoy muy convencido, y creo que hasta este punto Dios nos ha respaldado como solamente Él lo puede hacer. ¿Ok? Si el desafío no es grande, no necesitas a Dios. Pero cuando el desafío es grande, como el que nosotros como congregación nos estamos enfrentando y usted en su diario vivir, necesitamos literalmente a Dios. 2 o 3 orientaciones acerca de lo que Dios quiere trabajar con nosotros en la mañana de hoy. El primer punto de predicación tiene que ver con la palabra promesa. Lo primero que vamos a revisar es la promesa. Y yo le quiero, por favor, rogar que usted se devuelva a Josué capítulo 1 para entender de dónde viene todo esto que Josué tuvo que hacerse responsable. Entonces, Josué capítulo 1 en el versículo 13, 15, 16 y 17 muestra algo para que ustedes entiendan que todo lo que Dios ha prometido en la Biblia, muchas veces nosotros no tenemos acceso a él porque tenemos unas desconexiones. A ver, lo que nosotros estamos presenciando hoy en día está profetizado en la palabra, sí o no. Las guerras, los gobiernos, el papel fundamental de la iglesia en la sociedad, todo eso lo dice la Biblia, sí o no. Ah, sí. O sea que usted pudo haber nacido hace 15, 20, 30, 40, 50 y 60 años, pero usted es parte de una historia que ya se escribió en la palabra, por decirlo de otra manera. Hoy nosotros somos la respuesta de Dios a este tiempo de lo que Dios escribió hace 2000 años cuando trajo al Señor Jesús. O sea, no llegaste a la vida por casualidad, no llegaste a la vida por azar, no llegaste a esta iglesia para este momento coyuntural en lo que estamos haciendo, que es un proceso de construcción de la iglesia, por casualidad. Dios te puso en esta iglesia. Y eso es lo que yo te intento mostrar. O sea, el problema que nosotros tenemos con la promesa de Dios es la desconexión, que nosotros empezamos a orar por cosas, pero no nos estamos revisando, no sabemos que nosotros somos consecuencia de algo que Dios ya prometió. Josué capítulo 1, en el versículo 13 dice, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Moisés está pasando la batuta a Josué y le está diciendo, recuerda que esa tierra no es que tú tengas que irla a buscar. Esa tierra Dios ya te la dio porque es tuya. El versículo 15 en la parte B, después del punto y coma, dice,
Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. O sea, ya la tierra únicamente, o sea, recuerda que Dios te la dio, Josué, pero recuerda que tú tienes que entrar en posesión de ella. El versículo 17, leamos únicamente el 17. Josué 1:17 dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Iglesia, a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención que el único requisito que el pueblo de Israel le pide a Josué es que ellos quieren ver en Josué la presencia de Dios, como la vieron en Moisés. ¿Te das cuenta que ellos a Josué no le piden plata para poderlo seguir? No. No le piden que sea un hombre de guerra vigoroso para poderlo seguir. No. La nación de Israel no le pide a Josué que tenga mejores armas que el Jerjeseo, que el Jebuseo, que el Amorreo. No. No se preocupan ni por las armaduras, ni por las armas, ni por el dinero. O sea, ellos no están preocupados de nada material. Ellos le están diciendo a Josué, nosotros te vamos a seguir. La única condición que nosotros te ponemos es que el Espíritu de Jehová esté contigo, Josué, como estuvo con Moisés. Es una característica rara, porque entonces te das cuenta que nosotros, si pasamos ese ejemplo a nuestra vida natural, lo espiritual es lo más descuidado. Te das cuenta que nosotros, cuando vamos a ir a un paseo en el carro, nos damos cuenta que el carro esté bien, que las llantas tengan aire, que tengamos gasolina, dinero para los peajes, que llevamos comida por si nos da hambre en medio del camino, y preparamos todo lo material. Y algunas veces ni oramos antes de salir de la casa cuando vamos a un viaje. No estamos en esa presencia del Señor. Antes, o sea, lo material está listo. ¿Y la presencia dónde está? Y aquí hay un paréntesis. Nosotros le estamos pidiendo al Señor un templo, una casa en la cual donde podamos congregarnos. Y el primer requisito es que la presencia del Señor esté en esa casa, porque no tiene sentido tener un auditorio, tener una iglesia física, pues, por decirlo, y que la presencia de Dios no habite en medio de este lugar. Entonces, de la manera que obedecimos a Moisés, todas esas cosas las vamos a obedecer a ti también. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Ahora pasemos rápidamente a Josué capítulo 3, versículo 7, que es el texto nuestro, para hablar de lo que significa una promesa, porque una promesa no es algo que viene de la nada. Las promesas bíblicas vienen con contenido bíblico. O sea, si no se revisa el pasado, no podemos adquirir la promesa en el tiempo presente. Y Josué capítulo 3, versículo 7, hablando de la palabra promesa, que es el primer punto de predicación, dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, o sea, ya no es el pueblo pidiéndole a Josué, ya es Dios diciéndole a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Eso no es muy relevante. Y le dice, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El problema de las promesas es cuando desconectamos y hacemos esto, desconectamos lo que dice la Biblia con lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Todo en la Biblia tiene que ver con el pasado. Y aquí nosotros tenemos una coyuntura, amada iglesia. En el pasado, Dios ya nos dijo que sí, nos iba a dar una casa para que pudiéramos adorarle. Eso fue el pasado. Ahora estamos en el presente. Lo que necesitamos del Señor ahora es no perder esa conexión. Voy a colocarte otro ejemplo. Mira, el mismo mensaje que dio Moisés, el mismo mensaje que dio Abraham de la tierra prometida, es el mismo mensaje que después tomó Moisés para la tierra prometida y es el mismo mensaje que después tomó Josué para la tierra prometida, y acá lo acabamos de constatar más claramente. El pueblo le dice, nosotros queremos que así como Dios estuvo con Moisés, esté contigo.
y Dios aparece y le dice a Josué, no te preocupes, yo voy a estar contigo, para que ellos entiendan que el asunto sí es de Dios. Hay una conexión. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer mensaje de Juan Bautista, por ejemplo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ah, ok, Juan dijo eso, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero para que el asunto tenga una trazabilidad o continuidad, tiene que haber conexión. Hago una pregunta. ¿Cuál fue el primer mensaje del Señor Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el Señor Jesús no puede continuar un camino diferente al que Juan Bautista inició. A eso es lo que se llama conexión. Nosotros tenemos las promesas bíblicas, iglesia escritas en la palabra y lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestros líderes. Sí, la tenemos. Ahora que nos toca seguir con esa promesa. No nos podemos desconectar, de lo que Dios ya dijo que iba a hacer en nosotros. Lo primero es una promesa. Nosotros no estamos aquí porque somos locos, no. Nosotros estamos aquí porque Dios nos prometió como iglesia de Tunja que Él nos iba a dar un lugar para podernos congregar libremente. Y el camino no ha sido fácil. ¿O quién va a decir que queremos 2 años congregándonos virtualmente? ¿En serio nosotros queremos congregarnos virtualmente? No, hermanos. Nuestro estilo de la iglesia de Tunja es abrazarnos. Es decir, iglesia, recuerden que al final hay cafetería para las chicas de danza que están fortaleciendo lo de sus instrumentos y sus panderos y su cosa. Entonces, yo salía como pastor a la puerta de la iglesia y estaban los hermanos cooperando en la cooperativa para poder reunir fondos para eso. Esa es la iglesia. Pasar los niños adelante, arrodillarnos con ellos, orar porque hay promesa bíblica para ellos. Esa es la iglesia. Desde las personas que hacen el aseo, que tuvimos una familia maravillosa que en los últimos años se le metió, pero mejor dicho, como nadie se le ha metido a ese piso de la iglesia, limpiando esas sillas. Eso es la iglesia. No tiene que ver únicamente con la virtualidad. Le agradecemos al Señor, porque hasta este punto podemos congregarnos virtualmente. Pero la idea no es esa. La idea es que tengamos un templo, que nosotros digamos, Señor, aquí podemos adorarte. Y para eso no podemos desconectar lo que Dios ha prometido con lo que vamos a empezar a hacer ahora, porque todo lo que estamos haciendo acá, y yo aquí sí necesito decirte algo. Algunas personas podrán pensar que nos estamos demorando mucho, pero cuando hay una iglesia de 17 años, no podemos dar pasos en falso. Y necesitamos ir, perdón pues el adagio popular, y espero que no te incomodes, pero necesitamos ir lentos, pero seguros. Aquí no es por mucho madrugar que amanece más temprano, no, porque el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, bueno, se me vinieron todos los adagios pues a la cabeza. Entonces, aquí nos toca ir trabajando despacio, pero tener la seguridad que Dios está con nosotros. Y ya hemos sentido en el corazón que Dios está con nosotros en este paso. Lo primero es promesa. Lo segundo es presencia, la presencia de Dios. Josué capítulo 3, versículo 6. Josué capítulo 3, versículo 6, hablando de presencia de Dios. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y estos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Aquí nosotros tenemos siempre un problema, y en la presencia del Señor. Nosotros no podemos hacer nada si no tenemos la presencia de Dios. El plan puede sonar muy bueno, puede haber funcionado en otros países. El plan puede tener todas las garantías, o sea, en el papel, el plan puede ser muy bueno. Lo escribimos en el papel. Wow, este papel me dice que el plan puede ser bueno. Pero si el Señor no está en medio, no pasa nada con el plan. Si Dios no está en medio de la construcción, en vano edifican los edificadores, dice la palabra del Señor. Un día Moisés le dijo al Señor, ¿tú quieres que yo vaya con este pueblo, nación de Israel, por el desierto? Ok, yo lo voy a hacer, pero que tu presencia vaya primero, porque si tu presencia no va, no me saques. Y uno puede intentar pensar que Moisés fue un poco grosero. O sea, ¿tú cómo le dices algo? O sea, Dios te está dando una orden. Ay, no, Dios, venga, yo le pongo una condición. Iglesia, paréntesis. Hago una pregunta. ¿Dios se enojó por la condición que le puso Moisés? Usted conoce muy bien la historia. Dios no se enojó.
O sea, Dios le está dando una orden a Moisés. Vaya y me saca el pueblo. Y Moisés le dice, tengo una condición. ¿De cuándo acá el ser humano le pone condiciones a Dios? Moisés dijo, no sé, pero yo tengo una condición. Dios le dice, a ver, ¿cuál es su condición? Si tu presencia no va primero, no me muevo. Y yo creo que Dios, en ese momento a Dios le llenó el corazón de alegría, porque es lo que Dios siempre quiere, que nosotros seamos gobernados no por el buen plan puesto en un papel, sino que nosotros seamos gobernados por la presencia de Dios. Y lo que nosotros estamos haciendo es gobernarnos por la presencia de Dios. Entonces, ¿ustedes imaginan que nosotros para todo lo que fuéramos a hacer en nuestra vida pidiéramos primero la presencia de Dios? ¿Qué significa tener la presencia de Dios? Que es Dios quien te guía por el camino que Él quiera. Voy a hacer un símil comparativo para que usted me entienda un poco. Moisés conocía, Moisés conocía el desierto, claro. Moisés sabía por dónde podía llegar más rápido. Sí, señor. Moisés estuvo ahí por 40 años. O sea, Moisés sí, o sea, cuando Moisés llega a sacar el pueblo, Moisés lleva 40 años recorriendo eso, pastoreando ovejas. O sea que Moisés sabe cuáles son los atajos. O sea, nosotros siempre hablamos de que Dios llevó a Moisés 40 años a reconocer la tierra, después lo mete a Egipto y libera al pueblo. Pero lo que no conocemos, o lo que no hablamos mucho, es que Moisés sí sabía por dónde llegaba más rápido. Moisés sabía por dónde llegar más rápido a la tierra prometida. Pero él mismo le dijo al Señor, yo no quiero hacerlo a mi manera. Yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Y voy a colocar un ejemplo un poco como infantil, pero usted me va a entender. La presencia de Dios iba delante de ellos como literalmente pasó, ¿cierto? En la columna de fuego y de nube en el día y en la noche respectivamente. O sea, la presencia sí iba. Y la presencia se movía un poco a la izquierda y el pueblo se iba hacia la izquierda. Piensa un poco en Moisés. Moisés sabía que de pronto por la derecha llegaba más rápido. Pero si la presencia se mueve a la izquierda, yo me dirijo a la izquierda. ¿Sabes qué es lo que te intento plantear con ese ejemplo? Que nosotros muchas veces creemos que tenemos una manera correcta de hacer las cosas. Pero cuando nos metemos en la presencia de Dios, así nosotros creamos que nuestra manera es mejor, vamos a terminar adquiriendo la presencia y la manera de Dios de hacer las cosas. Moisés conocía el territorio. Moisés sabía, dicen algunos estudiosos, que un viaje de 3 días, yo creo que era exagerado porque tenía mujeres y niños, pero otros dicen que 21. Se podía llegar en 21 días, claro. Moisés conocía el terreno, claro. Vamos más rápido. Aquí no es por avanzar muy rápido. Aquí es por hacer las cosas en el momento que Dios diga que se tienen que hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, yo me imagino Moisés queriendo irse hacia otro lugar, pero la nube se le movía para este lugar y Moisés, ay, pero yo conozco que por aquí es más cerca. Yo conozco que mi manera es esta. Pero la presencia de Dios que Moisés le pidió al mismo Dios, no gobernaba por otro lugar. La presencia debe ser más poderosa que los retos. El problema es que cuando nosotros tenemos un reto, nosotros empezamos a hablar del reto, no de lo que Dios puede hacer con ese reto. Me voy a intentar explicar un poco mejor. Y coloquémosle nombre a esto. Nosotros tenemos un local que necesitamos comprar para la iglesia. Y eso no se compra únicamente con dinero. Eso se compra con la presencia de Dios haciendo milagros para poder comprar. Claro que sí. El problema nuestro es que nosotros siempre estamos pensando en lo grande del reto, no en lo que Dios puede hacer. Saúl y todo el pueblo, cuando vieron a Goliat, pensaron en lo grande del reto, pensaron en lo grande que era Goliat. ¿Sabes en qué pensó David? En que él iba con el Espíritu Santo de Dios para poder derribar a Goliat. ¿Recuerdas? David hace una transición para poder sacar al pueblo de ese embotamiento que tenían. Ay, es que Goliat es muy grande, y los puso en la presencia del Señor, donde ellos tenían que estar. Por eso David le dice a ellos, tú vienes a mí, que le dice a Goliat y a su comitiva, ustedes vienen a mí con espada, lanza, jabalina, con todo lo grande que ustedes puedan tener, pero yo vengo en el nombre de Dios. ¿Te das cuenta que la presencia de Dios
Así ante los ojos de la gente sea algo insignificante y más pequeño, tiene que ser más grande del reto. El problema acá no es el reto. O les hago una pregunta, ¿a Dios alguna vez algo le ha quedado grande en el registro bíblico? A Dios nada le quedó grande. ¿Sos leproso? Te quito la lepra. ¿Necesitas pasar el mar rojo? Pues lo pasamos. No hay un piso. Pedro, camina sobre el agua. Ya. ¿Eres ciego? Te devuelvo la vista. ¿Eres sordomudo? Pues te meto los dedos en el oído, dijo el Señor Jesús. Y haciendo esto, lo puso a escuchar. Y le escupió en la boca y lo puso a hablar. Eres ciego, te pongo barro en los ojos y te pongo a ver. O sea, dime qué cosa le ha quedado difícil al Señor. Hasta milagros involuntarios. Una muchacha un día dijo, yo estoy convencida que si toco el borde del manto de ese Jesús, yo me voy a sanar. Y tocó el borde involuntariamente y pasó. La hija de Jairo se murió cuando iban de camino y llegaron a la casa y sacó a toda la gente que estaba haciendo algarabía de la habitación y levantó a la niña, resurrecciones. Dime, ¿qué te falta para poder entender que Dios puede hacer milagros? En la Biblia Dios puede hacer milagros, pero todo se hace primero ¿con qué? Con su presencia. La presencia del Señor es primero, antes que los milagros. Por eso un día cuando llegan a hacer la reconstrucción, que durante todo este tiempo que vamos a estar pagando el local de la iglesia van a haber predicaciones de reconstrucción, ustedes recuerdan que una de las quejas de Dios es que en el pensamiento de algunos estaba primero hacer los muros. Y Dios dice, ¿por qué van a hacer los muros si primero mi presencia no está? Lo primero que ellos llegaron a reconstruir fue el altar de adoración, porque primero va la adoración y la presencia de Dios, y después unificamos los muros y las casas. O sea, las cuatro paredes, el piso y el techo lo hacemos después, pero Dios tiene que estar desde el principio. La presencia de Dios no es negociable. Y aquí me voy a volver como un profesor hablando a unos niños de la escuela. La iglesia tiene que hacer devocional. No vamos a intentar avanzar a los ladrillos y al cemento si primero no está la esencia formativa del Espíritu Santo de Dios. La preocupación primaria de la iglesia en este orden de ideas tiene que ser primero lo espiritual. Todos los días orar por el proyecto en el cual nosotros estamos metidos. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido porque así Dios no responde. Primero la presencia. Mira, la presencia tiene que ser mayor a los retos que nosotros tengamos. ¿Goliat era grande? Sí. ¿David pudo derribarlo? Sí. ¿Con qué? Con la presencia de Dios. No importa si él es grande, no importa si el reto que estamos enfrentando es grande, importa que Dios esté con nosotros. Lo importante no es el reto como tal. En el paso que estamos dando con la iglesia, lo importante no es el reto como tal. ¿Dios puede colocar el dinero? Sí. ¿Dios lo va a poner? Estoy absolutamente convencido. Pero lo relevante no es el reto o qué dinero toque buscar. Lo relevante es si las cosas se hacen con la presencia y la guianza del Señor. La presencia para nosotros como iglesia no es negociable. La presencia tiene que estar todos los días de la vida, porque cuando la presencia de Dios está, así estés enfermo, tienes paz. Cuando la presencia de Dios está, así tengas deuda, pero si la presencia de Dios está, tienes paz. Así las cosas no te salgan como tú has pensado y has orado. Así todo sea un desastre. Si la presencia de Dios está, tú tienes paz. Lo más importante del creyente es la presencia de Dios. El resto de cosas vienen por añadidura, pero la presencia no podemos descuidarla. El fuego encendido dentro de nosotros no se puede descuidar. ¿Y por qué necesitaban la presencia? Josué capítulo 3, versículo 4. ¿Por qué se necesitaba la presencia de Dios? Josué 3:4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. La presencia, esa no se puede negociar. El arca del pacto contenía la presencia de Dios. Y lo primero que pone Josué es colocar a los sacerdotes a que lleven la presencia, porque la presencia debe ir primero. ¡Ah, qué casualidad! En la acción más importante de Abraham, Abraham llega a un fuego encendido.
Ustedes saben qué significa el fuego, ¿no? En el Antiguo Testamento sobre todo. Tipo de presencia de Dios o tipo del Espíritu Santo. Entonces, Abraham va a sacrificar a Isaac y lleva un fuego encendido. Y siempre tuvo como 4 o 5 altares. Ah, él sabía que era con la presencia. ¿Era perfecto? No. ¿Pecaba? Sí, de vez en cuando. ¿En cosas graves? Claro. ¿Pero tenía la presencia de Dios? Sí. ¿Tenía el fuego encendido? Sí. Ah, ok. Pasamos después a Moisés. Moisés le pone solo una condición a Dios para poder moverse. ¿Cuál es la condición? Tu presencia tiene que ir conmigo. Ah, ok, es que el asunto es con la presencia. Y aquí llegamos a Josué. Y Josué 3:4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿De qué estamos hablando? De Josué capítulo 3, versículo 6. ¿Qué contenía el arca? El arca del pacto contenía la presencia de Dios. ¿Iba de último en la mitad o la presencia iba primero? La presencia iba primero. ¿En qué se parecen Abraham, Moisés y Josué? En que siempre la presencia fue con ellos. ¿Fueron exitosos? Sí. ¿Por qué? ¿Porque tenían mucha plata? Nah, no. Mira, la plata no es ni lo importante. Abraham desciende a Egipto siendo pobre y sale siendo riquísimo. ¿Por qué? Porque si la presencia está, Dios te bendice. No tiene que ver con tus formas, tiene que ver con su presencia. Entonces no será, iglesia, que ha llegado el momento en que nosotros nos metamos en la presencia del Señor. No únicamente para saber cómo podemos ayudar en la construcción del templo, qué tienes que donar, qué te pone Dios en tu corazón. Eso hace parte. Pero en tu vida en general, naturalmente la presencia de Dios tiene que estar en tu vida. Si no, no vas a poder progresar. Y el tercer punto de predicación tiene que ver con la palabra determinación. Entonces, hemos hablado de promesa, hemos hablado de presencia y ahora estamos hablando de determinación. Josué capítulo 3, versículo 15. Búsquelo, por favor. Josué capítulo 3, versículo 15. La palabra del Señor dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán. Y acá, usted necesita pensar en todo, ¿no? ¿Qué tribu colocó Josué a llevar el arca? A la tribu sacerdotal. ¿Ok? Eran 12. Los 12 de cada una de las tribus, lo que esto significaba en este momento para esta nación de Israel, ¿cierto? Santificados porque mañana Dios va a hacer maravillas. O sea, piensa en todo lo que hemos leído hasta este punto. Y en este punto en Josué, capítulo 3, versículo 15, está la determinación en P. Ya no vamos a estar pensando en que es que Dios un día le dijo a Abraham, Dios un día le dijo a Moisés. No, aquí estamos y vamos a heredar. Vamos a pasar. Y a ustedes no se les hace raro, bueno, raro no, sorprendente, que venimos de casi 550 años o 600 años en promesas, 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 y el Jordán se pasa rápidamente y llegan a la tierra prometida. Ahí se cumple la palabra. Dios acorta los tiempos con tal de bendecir a su pueblo y a su iglesia. Josué capítulo 3, versículo 15. Cuando los que llevaban el arca, la presencia, es más, digámosle presencia, vamos a lidiar con la palabra presencia. Cuando los que llevaban la presencia entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban la presencia fueron mojados a la orilla del agua. Las aguas, leo el 16, que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Iglesia, es muy sencillo. No puedes ver obrar a Dios si no entras al Jordán. No puedes ver obrar a Dios si no te bajas de la barca con Pedro. No puedes ver obrar a Dios si Moisés no levanta la vara, da el primer paso y se abre el mar. O sea, a Dios no puedes verlo obrar si no accionas. ¿Sabes qué quisiéramos nosotros? Que los 900 millones de pesos que necesitamos nosotros en este momento estuvieran en una cuenta y fuera sacarlos y pasárselos al dueño. Ya, fácil. Muy fácil. Todos quisiéramos eso. Yo lo quiero, pues hasta les confieso, aquí entrado en confianza, que yo quisiera que fuera así. O sea, irlos a sacar y pasarle al dueño y ya. No funciona así. Si no
te metes al Jordán, Dios no hace, porque Dios quiere ver primero tu fe antes de respaldarte. Lo que pasa es que nosotros queremos un respaldo de Dios sin tener fe, y eso no puede pasar, iglesia. Bueno, de hecho, no va a pasar, según el relato bíblico. El problema es querer que Dios haga las cosas y después nosotros sí pasamos el Jordán. Ustedes se dan cuenta que esta historia tiene mucho riesgo. Esta historia tiene un riesgo tan grande que, que es exponerse ante un ridículo también. Pero dice que los sacerdotes ponen el pie en el Jordán y en sus manos tenían la presencia, y en ese momento el Jordán se abre, porque Dios quiere ver tus acciones para poderte respaldar y para poderte bendecir, porque la fe sin obras es muerta. No necesitamos fe si ya el Jordán está abierto. Necesitamos fe si el Jordán está en su cauce natural, tanto así que era el tiempo de la cosecha, y en el tiempo de la cosecha había un fenómeno, según lo que explican acá en la palabra, que el río que el río se desbordaba, o sea, era incluso más de lo normal. O sea, en el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha, se salía el agua, es lo que está diciendo acá. De su causa natural brotaba el agua por fuera. O sea que el desafío no era únicamente pasar el Jordán, era pasar un Jordán desbordado, o sea, con más agua, con más caudal. La pregunta es, ¿Dios los respaldó? Sí. Pero ¿qué tuvieron que hacer ellos primero? Colocar su pie en el Jordán. Iglesia, ha llegado el momento para nosotros, como iglesia de Tunja, de poner nuestro pie en el Jordán, asumir nuestra responsabilidad como iglesia, porque esto es de todos, pero también tener la confianza de que Dios nos va a respaldar. Mira, Josué capítulo 3, en el versículo 17, lee conmigo lo que dice, búscalo. Josué capítulo 3, versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. Aquí hay una gran responsabilidad para nosotros que somos los sacerdotes, ¿ok? Estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Yo hago una pregunta. ¿Ustedes recuerdan, ustedes tienen muy buena memoria, cómo pasa el mar rojo Moisés? Con agua hasta los muslos acá, hasta la cintura, con agua hasta las rodillas. ¿Cómo pasa Moisés el mar? Con agua hasta los tobillos, hasta la planta del pie. Ustedes saben que en su cauce natural, la tierra, de la tierra, porque abajo todo esto está lleno de manantiales, de la tierra brota agua. Nosotros no hemos entendido bien los milagros que Dios hizo, o el que hizo en este momento y el que va a hacer con nosotros. Se pasó en seco, iglesia. Cuando se quita agua de unas profundidades de la tierra, naturalmente tiene que volver a brotar agua. Es el procedimiento natural de la tierra que brota agua. Dios en ese momento detuvo que de la tierra brotase agua. Y tanto con Moisés y tanto con Josué, el pueblo pasó en seco. No pasaron con lodo, con barro. Ay, el camino está un poco difícil. No, pasaron como en seco. ¿Sabes por qué te leo ese versículo 17? Porque es lo que Dios quiere hacer. Que nosotros pasemos al otro lado del Jordán en seco. Hay que entender que nosotros como iglesia tenemos promesa de parte del Señor, pero esa promesa lleva a buscar su presencia, y su presencia lleva a una determinación en fe. Antes de tener la información que vamos a dar al final, oramos, amada iglesia. Solo si vas conduciendo, no cierres tus ojos, ¿ok? O manejando cicla o alguna cosa. Pero cierra los ojos ahí en tu lugar y vamos a hacer una oración muy sencilla, pidiéndole al Señor que los pasos de promesa, presencia y determinación sean una realidad para nosotros como iglesia. Y te lo digo de todo corazón, no hay que tener miedo. ¿El miedo lo tenemos todos naturalmente? Sí, claro. Pero hoy el Señor nos está diciendo a nosotros como iglesia, no tengas miedo. No sé en qué área de tu vida Dios te esté diciendo hoy, no tengas miedo. A nosotros como iglesia, como la reunión de iglesia, ya sabemos en qué nos está diciendo, no tengas miedo, que es el proceso de construcción de la iglesia, o de compra, perdón. Pero mira que
de manera particular, hoy Dios puede estar diciéndole a tu vida, no tengas miedo, haz lo que tengas que hacer. Y esto no es un mensaje ni libertino ni nada, pero obedécele a tu corazón. Lo que Dios ponga en tu corazón, hazlo. Deja de estarte lamentando todo el tiempo. Deja de estarte lamentando todo el tiempo. Mira, yo tengo una historia, antes de orar siento en mi corazón decir algo. Yo, cuando recién empiezo a trabajar con la iglesia, tenía como 20 años. Y yo a los 20 años me encontré con una persona. Y perdón, pero tengo permiso para poder contar esta historia. No estoy avergonzando a la persona, no voy a decir ni su nombre. Es más, usted no sabe quién es. Y yo le pregunto, ¿quiere saber quién es? Le digo, ¿para usted qué le importa? Eso no es problema suyo, coja la esencia. Yo como a los 20 o 21 años que empecé a trabajar con la iglesia, había una persona que yo me encontré. Y en ese tiempo, en el año, no sé, año 2005, 2004, 2005, 2006, 2007, empezó mucho a funcionar una cosa acá como con el Fondo Nacional del Ahorro y que daban plata para las casas y las viviendas y que el gobierno te daba un subsidio y que presentaras un proyecto. En esa época, hace 14, 15 años te estoy hablando. Y un día yo hablé con una persona que tenía cerca de 50 años y la persona se estaba quejando. Y la persona dijo mmm, que, que tenía casi cerca de 50 años, un poco más, un poco menos, y que ya en ninguna empresa lo recibían porque la empresa decía que ya estaba muy adulto. Infortunadamente en nuestro país tener 50 años ya es estar como muy adulto, supuestamente, para ciertas empresas. Entonces la persona me decía, yo estoy muy adulto. Y yo le dije a la persona, pase los papeles al gobierno, al Fondo Nacional del Ahorro, pase los papeles para ver tan siquiera qué le dicen. Y la persona se quejó, no, yo estoy muy adulto para eso y tal cosa. Para hacer la historia larga, una historia corta. Hoy, pues ya estamos, hermano, como a unos 15, 14 años de esa conversa que yo tuve con la persona. Y la persona en este momento, pues sigue pagando un arriendo. Y la orientación mía era pasar los papeles para así te endeudes a 15 o a 20 años, porque esos créditos en esa época, no sé ahora cómo sea el tema, los daban a 15 o a 20 años. Y decía, no, pero pagar 20 años una casa, cuando yo la vaya a pagar voy a tener 70 cuando termine de pagar. No empezó. Hoy la persona tiene como 60 y pico de años y no ha empezado. Entonces el cálculo que la persona hacía cuando tenía 50 años, si hubiese empezado a pagar su casa cerca de los 70 o 65, podría tenerla justamente en este momento. Pero como no empezó, si empieza ahora teniendo 65, es cuando tenga 80. Te das cuenta que retrasar lo que Dios pone algunas veces en tu corazón trae más cosas negativas que positivas. Bueno, de hecho, cosas positivas no trae. Lo medio positivo es que Dios al final cumple su promesa y lo que Él dijo que te iba a dar, te lo da. Así tú te retrases un poco, Él te bendice con lo que te quiere bendecir. Pero a ustedes no les hace triste que muchas veces nosotros retrasemos las promesas de Dios porque somos nosotros mismos los que retrasamos la promesa. Entonces, que ese ejemplo nos valga para poder decir, no hay que tener miedo a lo que Dios dijo. Si Dios prometió, Él lo va a hacer. No es tu salud, es la salud que Dios te da. No es tu paz mental, es la paz que Dios te da. No es tu entendimiento y tu inteligencia, es la sabiduría que Dios pone en ti. No es tu dinero, es el dinero de Dios. No te preocupes, ve con determinación a lo que Dios esté colocando en tu mente y en tu corazón. O sea, acá, en tu espíritu, lo que Dios te pone, tienes que hacerlo. No puedes quedarte únicamente en las promesas. La promesa tiene que llevarte a buscar su presencia y su presencia tiene que llevarse a una fe en determinación. Oremos. Papá, yo te doy gracias. Gracias porque tus promesas son ciertas. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y hoy no habrá para que peleéis vosotros. Hoy nosotros nos quedamos quietos y vemos la salvación tan grande con la cual tú nos vas a bendecir, Señor. Toda nuestra vida hoy es puesta delante de ti, Señor, porque nosotros tenemos promesa.
Y hoy nosotros queremos pedirte, Padre Celestial, con total entendimiento, que las más de 3000 promesas que tú escribiste en la Biblia sean una realidad para tus hijos, en lo que ellos requieran de ti. Hoy queremos pasar de la planificación a la acción. Y sabemos que el reto no es fácil. ¿Por qué el reto no es fácil? Resucitar a una persona no es fácil, tocar a un leproso no es fácil, colocar a hablar y a ver a un ciego y a un sordomudo no es fácil. Pasar el mar no es fácil, caminar sobre el agua no es fácil, tocar a un leproso no es fácil, pero tú demostraste que siempre se pudo. Y ese Dios que no es ser humano que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo que ha puesto en el corazón de la iglesia, lo va a cumplir. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que la promesa bíblica tiene que llevarnos a buscarte a ti. Y nosotros hemos buscado tu presencia para este paso que estamos dando como iglesia, Señor, y tú lo sabes. Más de 2 años buscando, Padre Celestial, un lugar en el cual tu nombre pueda ser exaltado. Y lo digo de forma individual también con cada uno de los miembros de esta iglesia. Tú sabes, Padre Celestial, qué te está pidiendo cada persona de la iglesia. Tú sabes las angustias y las lágrimas que hay en una persona que quiera vender un terreno, que quiera tener su casa propia, un vehículo, poder tener dinero para pagarle una especialización a sus hijos, procesos emocionales, procesos familiares duros. Tú sabes qué te está pidiendo cada ser humano. Tú sabes. Y lo bueno es que las promesas en ti son, en ti sí y en ti amén, porque tú cumples. Porque nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor de la creación. Que esas promesas lleven a la iglesia a buscar tu presencia, para que tú digas la manera en la cual tenemos que hacerlo, pero que esa presencia nos lleve a una determinación en fe. Hoy nosotros queremos, Padre Celestial, ser una iglesia determinada, una iglesia proactiva, una iglesia proponente, una iglesia que te cree a ti. Y por eso hoy hemos decidido, Padre Celestial, dar el paso y colocar nuestro pie en el Jordán. Te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre y damos honra y gloria a ti, porque solo tu nombre merece la honra, la gloria y la alabanza de tu iglesia. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida ponemos delante de ti. Amén y amén.